Estamos en Notas Verdaderas esta semana, la primera semana de julio, hoy 7 de julio, con Hugo Cachorro Godoy. Hugo Cachorro Godoy es el secretario general de ATE a nivel nacional, un hombre que proviene de la militancia, un hombre que ha atravesado una realidad muy dura, que realmente gran parte de los 70 estuvo preso acá en La Plata, en la unidad 9 de La Plata, y desde el año pasado, mandato hasta el 2019 al frente de los trabajadores del Estado, un sector que desde que asumió el gobierno de Cambiemos ha sido, digamos, marcado como blanco de aquello que no debe ser, parece ser, en la Argentina. Bueno, primero, gracias por estar acá, Hugo. Gracias por la invitación, Nora. Por favor. Y bueno, para hablar un poco de todo esto, antes de hablar un poco de todo esto, vamos a presentarte a los espectadores con una pequeña reseña de vos. Ah, bueno, a ver cómo me a pintaron. ver cómo te ven. Hugo Cachorro Godoy es militante de la Unión de Estudiantes Secundarios UES. Fue detenido en el año 1975 y encarcelado hasta 1982 en la Unidad 9 de La Plata. Al salir, comenzó a militar en la Asociación de Trabajadores del Estado ATE. Fue elegido secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires, en el año 2003, cargo que ocupó hasta el 2011. En el 2006, fue elegido secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Además, es el presidente del partido político Unidad Popular, también en la provincia. En el año 2015, es elegido secretario general de ATE Nacional hasta 2019. El presente año se presentó el libro Unidad 9, La resistencia de los presos políticos, una investigación periodística que narra, entre otras, su historia como preso político, hasta el juicio y condena de sus carceleros. De esas vertientes, ¿no? De cómo la militancia muy juvenil. ¿Qué edad tenías vos cuando te detuvieron? 20 años. 20 años. Estudiaba en un industrial de noche. Y acá en la provincia son 8 años el industrial. El industrial nocturno. Claro. Por eso. ¿Por eso estabas en la Unión de Estudiantes Secundarios? Sí, yo dirigía, era parte de la dirección de la UES. De la UES en la ciudad de La Plata. Claro. Y bueno, y también militaban en la organización Montoneros en ese tiempo, y era parte de un pensamiento que fue de los sectores más agredidos durante los años de la dictadura, ¿no? Y es terrible por ahí lo que te voy a decir, pero bueno, sos de los que están vivos quizás porque fueron apresados antes de la dictadura, ¿no? Sí, sí. Es probable que así sea. Que estaban en una cárcel, a pesar de la atrocidad que implicó el encierro. En la cárcel, en la Unidad 9, fusilaron a 13 compañeros y a 17 familiares. Claro, Dardo Cabo. La cárcel, no, Dardo Cabo, Pirles, Horacio Rapaport, Ángel Giorgiadis, compañeros con los que compartí pabellón. El Cachorro viene de ahí, porque era el más chico del pabellón, así que bueno, de ahí quedó. Sí. Pero te decía, sí, es así. Acá en La Plata, agosto fue como... A mí me detuvieron en agosto. Agosto del 75. En agosto del 75, sí. Era un momento muy particular, la confrontación entre Calabró, que era gobernador, Lorenzo Miguel, que había ocupado parte del poder del gobierno después que los trabajadores pudimos echar a López Rega en el mes de julio. Pero las tres hasta ese momento no habían operado en la ciudad de La Plata. Claro, esto es justo después de la muerte de Perón. O mejor dicho, habían operado, claro, pero situaciones aisladas cuando todavía no eran 3A. Había habido ataques del CNU y de otras expresiones. Pero en septiembre no se produjo ninguna detención más en La Plata. Todas las detenciones eran asesinatos brutales, algunos en masa, 30 personas, 25. Y recién las detenciones se retomaron el 24 de marzo.
El 24 de marzo la cárcel se llenó, éramos 2 pabellones nada más, de presos políticos en una cárcel de 16 pabellones, y a partir del 24 de marzo se llenó de obreros de toda la zona todo el Gran La Plata y Gran Buenos Aires, y el sur de todos delegados industriales, trabajadores industriales, muchos trabajadores de propulsora, astilleros, de ñafa, y con lo cual era el reflejo más claro de que la dictadura tenía como objeto central a la clase trabajadora, ¿no? Era un proyecto económico. Era un proyecto económico, social, y creo que reformuló la Argentina hasta aquí, ¿no? Sí. Los mismos grupos económicos que fueron los que se beneficiaron, entre ellos Macri, hoy siguen gobernando gran parte de los principales grupos económicos que manejan la economía argentina. Sí, si hacía falta tenerlo claro eso, creo que las sucesivas fotos de lo que fue el festejo del 4 de julio en la Embajada de los Estados Unidos muestra claramente cuál es el poder real, ¿no? ¿Cuál es el poder real en la Argentina? Sí. Estaban todos y algunos hasta tuitearon que eso, la verdad que llama la atención. Señalaban que, por ejemplo, Héctor Mañeto, el CEO del Grupo Clarín, hizo la fila como cualquier ciudadano, destacó una periodista supuestamente en Twitter. A eso hemos llegado, ¿no? Simples ciudadanos eran los que estaban en el festejo del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos. Claro, exactamente, era eso. Ahora, Hugo, vos decías, bueno, son los mismos, ¿no? Y desde que asumió el gobierno de Cambiemos, los trabajadores del Estado fueron estigmatizados de una forma feroz, creo, ¿no? Desde la grasa militante hasta los ñoquis, hasta la suciedad que había que acomodar. ¿Cómo lo sentiste eso como representante de los trabajadores del Estado? Primero desde lo conceptual y después las consecuencias que tiene operativamente en los despidos, ¿no? Y en lo que se ve como la modernización del Estado que quieren plantear. Sí, hay como un cliché del poder. En realidad tiene que ver con una lógica. Primero hay que estigmatizar para aislarlo de la sociedad, ganar consenso y poder agredirlo hasta destruirlo. Yo creo que con los trabajadores estatales el gobierno de Macri está intentando esa misma lógica. Ya lo había intentado Menem en los años 90, que es que el problema son los trabajadores estatales. Y en realidad lo que nosotros tenemos es un Estado. Vos fíjate, dicen que hay exceso de personal. En el Estado argentino hay alrededor de 450.000 trabajadores. ¿Y por qué habla que dicen que sobran 1,5 millones de trabajadores del Estado? Lo repiten. Porque en el total del país hay 3,5 millones de trabajadores, si sumamos Estado nacional, provincial y municipal. Yo soy de los contrarios, yo digo que faltan 1,5 millones de trabajadores estatales. Sí. Vos no tenés escuelas de doble escolaridad o tenés reducida la mínima expresión. Vos no tenés unidades sanitarias en los barrios que trabajen las 24 horas, vos no tenés acompañamiento para el cuidado de los adultos mayores, vos no tenés desarrollo productivo del astillero Río Santiago o de las fábricas de fabricaciones militares, o apenas YPF controla el 35% de la producción de petróleo en el país, cuando deberíamos tener una empresa petrolera estatal que controle por lo menos cerca del 100% del total de la producción. O sea que el Estado está reducido y el Estado nacional, que era lo que te quería explicar, más de la mitad de esos 450.000. De los 450.000, cerca de 240.000 son personal de seguridad y personal de defensa, oficiales de las Fuerzas Armadas, suboficiales, soldados. El resto, alrededor de 211.000, somos trabajadores de la administración central, el sector civil, digamos, aunque yo creo que también el sector de seguridad, pero bueno, esa es otra discusión. Y de esos 211.000, 95.000 éramos trabajadores precarios al momento que asumió Macri. Redujo 11.000
en el Estado Nacional, o sea que ahora quedamos alrededor de 200.000 trabajadores. Que tenemos un Estado Nacional chico en relación a las responsabilidades que debería tener el Estado Nacional. Pero en realidad el blanco son los trabajadores para poder justificar transferencias de ingresos. El ministro Ibarra, cuando anunció, el ministro de Modernización, que es el ministro de despidos, sí, claro. Cuando anunció la reducción de 11.000 trabajadores, dijo, el Estado se ahorra en un año 1.500 millones de pesos. Y una semana antes, el ministro de Economía había anunciado que el Estado dejaba de cobrarle a las mineras las retenciones a las exportaciones. O sea que el Estado renunció ¿a cuánto? Claro. 1.500 millones de pesos. O sea, sí, lo que se saca lo que hay es una... Exactamente, se transfiere. Entonces, el objetivo de centrarse, como bien decías vos, como blanco en el trabajador estatal, es el justificativo, la excusa para avanzar en una transferencia de recursos del Estado hacia los sectores más concentrados y obviamente esto tiene un profundo impacto también en las conductas del sector empresarial, porque el Estado, el gobierno, al echar trabajadores, legaliza una determinada modo de relación laboral. O sea, hoy tenemos en la Argentina, desde diciembre a esta fecha, alrededor de 200.000 despidos, 35.000 en el sector público y 165.000 aproximadamente en el sector privado. O sea, alienta el despido como un modo de relación laboral de extorsión sobre el trabajador, de aceptación de condiciones salariales y laborales indignas, y obviamente ahí tenemos el Estado que se perfila, que es un Estado al beneficio de los sectores más concentrados de la economía, del sector empresarial más concentrado de la economía. Pero además, digamos, lo que hacen es, por un lado, han despedido a muchísima gente y han contratado a muchísima gente también, de ellos. Sí, nosotros no tenemos un número preciso de la cantidad de personal. Estamos... la semana pasada tomamos una decisión en el Consejo Directivo Nacional en el marco de 3 jornadas que realizamos para debatir el Estado que viene y el Estado que queremos los trabajadores, el rol del Estado, las políticas públicas, 3 jornadas verdaderamente riquísimas. Hubo varios sectores catedráticos, sindicales, sociales, que participaron, del pequeño y mediano empresariado también, y obviamente trabajadores. Y en ese marco anunciamos que vamos a hacer el contrainforme del informe del Estado que hizo Macri. El Estado del Estado. El Estado del Estado. Estado. Muy poco serio, la verdad. La verdad es que es un mamarracho. Es muy poco serio. Son ideas fuerzas que se justifican con datos aislados. Pero vamos a hacer un informe sector por sector del Estado Nacional con datos que recabemos los propios trabajadores para demostrar que el Estado que necesita nuestra sociedad es otro y que no hay que reducir inversión en el Estado, sino que lo que hay que nutrir al Estado de mayores capacidades para que tenga una mayor capacidad de intervención en la economía y en la vida social de los argentinos. Porque hoy tiene intervención, parece que es el Estado ausente, pero no está ausente para nada, en términos de represión, en términos de control social, de manipulación. Bueno, ¿no? De todo eso te quería hablar en el próximo bloque. Seguimos charlando con Hugo Godoy, Hugo Cachorro Godoy. El Hugo parece que es el nombre de los sindicalistas, de gran parte de los sindicalistas de la Argentina. Habemos varios, sí. Hay varios. Bueno, acá en Notas Verdaderas para analizar, bueno, qué pasa con los trabajadores estatales, cuál es la mirada desde el actual gobierno sobre lo que hacen, lo que deben de hacer y cómo reestructurar el Estado.